oriente y adoran al Verbo humanado en Belén. Los 3 reyes magos que vinieron en busca del niño Dios recién nacido eran naturales de Persia, Arabia y Sabá, partes orientales de Palestina. Y su venida profetizaron señaladamente David y antes de él Balaán, cuando por voluntad divina bendijo al pueblo de Israel, habiéndole conducido el rey Balaac de los moabitas para que le maldijese. Entre estas bendiciones dijo Balaán que vería al rey Cristo, aunque no luego, y que le miraría, aunque no muy cerca, porque no lo vio por sí, sino por los magos sus descendientes. Ni fue luego, sino después de muchos siglos. Dijo también que nacería una estrella de Jacob, porque sería para señalar al que nacía, para reinar eternamente en la casa de Jacob. Eran estos 3 reyes muy sabios en las ciencias naturales y leídos en las escrituras del pueblo de Dios, y por su mucha ciencia fueron llamados magos, y por las noticias de las escrituras y conferencias con algunos de los hebreos llegaron a tener alguna creencia de la venida del Mesías que aquel pueblo esperaba. Eran más de esto hombres rectos, verdaderos y de gran justicia en el gobierno de sus estados, que como no eran tan dilatados como los reinos de estos tiempos, los gobernaban con facilidad por sí mismos y administraban justicia como reyes sabios y prudentes, porque este es el oficio legítimo del rey. Para eso dice el Espíritu Santo, que tiene Dios su corazón en las manos, para encaminarle como las divisiones de las aguas a lo que fuere su santa voluntad. Tenían también corazones grandes y magnánimos, sin la avaricia ni codicia, que tanto los oprime y envilece y apoca los ánimos de los príncipes. Y por estar vecinos en los estados estos magos, no lejos unos de otros, se conocían y comunicaban en las virtudes morales que tenían y en las ciencias que profesaban, y se noticiaban de cosas mayores y superiores que alcanzaban. En todo eran amigos y correspondientes fidelísimos. Ya queda dicho en el capítulo 11, número 492, como la misma noche que nació el Verbo humanado, fueron avisados de su natividad temporal por ministerio de los santos ángeles. Y sucedió en esta forma, que uno de los custodios de nuestra reina, superior a los que tenían aquellos 3 reyes, fue enviado desde el portal y como superior ilustró a los 3 ángeles de los reyes, declarándoles la voluntad y legacía del Señor, para que ellos, cada uno a su encomendado, manifestase el misterio de la encarnación y nacimiento de Cristo nuestro Redentor. Luego los 3 ángeles hablaron en sueños cada cual al mago que le tocaba en una misma hora. Y este es el orden común de las revelaciones angélicas, pasar del Señor a las almas por el de los mismos ángeles. Fue esta ilustración de los reyes muy copiosa y clara de los misterios de la encarnación, porque fueron informados como era nacido el rey de los judíos, Dios y hombre verdadero, que era el Mesías y Redentor, que esperaban el que estaba prometido en sus escrituras y profecías, y que les sería dada para buscarle aquella estrella que Balaam había profetizado. Entendieron también los 3 reyes, cada uno por sí, como si se daba este aviso a los otros 2, y que no era beneficio ni maravilla para quedarse ociosa,
sino que orasen a la luz divina lo que ella les enseñaba. Fueron elevados y encendidos en grande amor y deseos de conocer a Dios, hecho hombre, adorarle por su Creador y Redentor y servirle con más alta perfección, ayudándoles para todo esto las excelentes virtudes morales que habían adquirido, porque con ellas estaban bien dispuestos para recibir la luz divina. Después de esta revelación del cielo que tuvieron los 3 reyes magos en sueño, salieron de él y luego se postraron a una misma hora en tierra y pegados con el polvo, adoraron en espíritu al ser de Dios inmutable. Engrandecieron su misericordia y bondad infinita por haber tomado el verbo divino carne humana de una virgen para redimir al mundo y dar salud eterna a los hombres. Luego todos 3, gobernados singularmente con un mismo espíritu, determinaron partir sin dilación a Judea en busca del niño Dios para adorarle. Previnieron los 3 dones que llevarle: oro, incienso y mirra, en igual cantidad, porque en todo eran guiados con misterio y sin haberse comunicado, fueron uniformes en las disposiciones y determinaciones, y para partir con presteza a la ligera prepararon el mismo día lo necesario de camellos, recámara y criados para el viaje, y sin atender a la novedad que causaría en el pueblo, ni que iban a reino extraño y con poca autoridad ni aparato, sin llevar noticia cierta del lugar, ni señas para conocer al niño, determinaron con fervoroso celo y ardiente amor partir luego a buscarle. Al mismo tiempo, el santo ángel que fue desde Belén a los reyes formó de la materia del aire una estrella refulgentísima, aunque no de tanta magnitud como las del firmamento, porque ésta no subió más alta que pedía el fin de su formación, y quedó en la región aérea para encaminar y guiar a los santos reyes hasta el portal donde estaba el niño Dios. Pero era de claridad nueva y diferente que la del sol y de las otras estrellas, y con su luz hermosísima alumbraba de noche como antorcha lucidísima, y de día se manifestaba entre el resplandor del sol con extraordinaria actividad. Al salir de su casa, cada uno de estos reyes, aunque de lugares diferentes, vieron la nueva estrella, siendo ella una sola, porque fue colocada en tal distancia y altura que a todos 3 pudo ser patente a un mismo tiempo. Y encaminándose todos 3 hacia donde los convidaba la milagrosa estrella, se juntaron brevemente y luego se les acercó mucho más, bajando y descendiendo multitud de grados en la región del aire, con que gozaban más inmediatamente de su refulgencia. Y confirieron juntos las revelaciones que habían tenido, y los intentos que cada uno llevaba eran uno mismo, y en esta conferencia se encendieron más en la devoción y deseos de adorar al niño Dios recién nacido. Quedaron admirados y magnificando al Todopoderoso en sus obras y encumbrados misterios. Prosiguieron los magos sus jornadas, encaminados de la estrella, sin perderla de vista, hasta que llegaron a Jerusalén. Y así por esto, como por aquella gran ciudad era la cabeza y metrópoli de los judíos, sospecharon que ella sería la patria donde había nacido su legítimo y verdadero rey. Entraron por la ciudad preguntando públicamente por él y diciendo: ¿a dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque en el oriente hemos visto su estrella, que manifiesta su nacimiento, y venimos a verle y adorarle.
Llegó esta novedad a los oídos de Herodes, que a la sazón, aunque injustamente, reinaba en Judea y vivía en Jerusalén. Y sobresaltado el inicuo rey, con oír que había nacido otro más legítimo, se turbó y escandalizó mucho. Y con él toda la ciudad se alteró, unos por lisonjearle y otros por el temor de la novedad. Y luego, como San Mateo refiere, mandó Herodes hacer una junta de los príncipes de los sacerdotes y escribas, y les preguntó dónde había de nacer Cristo, a quien ellos, según sus profecías y escrituras, esperaban. Respondiéndole que según el vaticinio de un profeta que es Miqueas, había de nacer en Belén, porque dejó escrito que de ella saldría el gobernador que había de regir el pueblo de Israel. Informado Herodes del lugar del nacimiento del nuevo rey de Israel y meditando desde luego dolosamente destruirle, despidió a los sacerdotes y llamó secretamente a los reyes magos para informarse del tiempo que habían visto la estrella pregonera de su nacimiento, y como ellos con sinceridad se lo manifestasen, los remitió a Belén y les dijo con disimulada malicia: id y preguntad por el infante, y en hallándole daréisme luego aviso, para que yo también vaya a reconocerle y adorarle. Partieron los magos, quedando el hipócrita rey mal seguro y congojado, con señales tan infalibles de haber nacido en el mundo el Señor legítimo de los judíos. Y aunque pudiera sosegarle en la posesión de su grandeza el saber que no podía reinar tan presto un niño recién nacido, pero es tan débil y en amago, aunque sea de lejos, y solo imaginarlo impide todo el consuelo y gusto engañosamente ofrece a quien la tiene. En saliendo los magos de Jerusalén hallaron la estrella que a la entrada habían perdido, y con su luz llegaron a Belén y al portal del nacimiento, sobre el cual detuvo su curso y se inclinó entrando por la puerta y menguando su forma corporal hasta ponerse sobre la cabeza del infante Jesús. No paró y le bañó todo con su luz, y luego se deshizo y resolvió la materia de que se formó primero. Estaba ya nuestra gran reina prevenida por el Señor de la llegada de los reyes, y cuando entendió que estaban cerca del portal, dio noticia de ello al santo esposo José, no para que se apartase, sino para que asistiese a su lado como lo hizo. Y aunque el texto sagrado del Evangelio no lo dice, porque esto no era necesario para el misterio, como tampoco otras cosas que dejaron los evangelistas en silencio. Pero es cierto que el santo José estuvo presente cuando los reyes adoraron al infante Jesús, y no era necesario cautelar esto, porque los magos venían ya ilustrados de que la madre del recién nacido era virgen y el Dios verdadero, y no hijo de San José, ni nacido era virgen, ni Dios trajera a los reyes para que le adorasen, y por no estar catequizados faltasen en cosa tan esencial como juzgarle por hijo de José y de madre no virgen. De todo venían ilustrados y sintiendo altísimamente de lo perteneciente a tan magníficos y encumbrados sacramentos. Aguardaba a la Divina Madre con el infante Dios en sus brazos, a los devotos y piadosos reyes, y estaba con incomparable modestia y hermosura, descubriendo entre la humilde pobreza indicios de majestad más que humana, con algo de resplandor en el rostro. El niño le tenía mucho mayor y derramaba grande refulgencia de luz
con que estaba toda aquella caverna hecha cielo. Entraron en ella los tres reyes orientales y a la vista primera del hijo y de la madre quedaron por gran rato admirados y suspensos. Postráronse en tierra y en esta postura reverenciaron y adoraron al infante, reconociéndole por verdadero Dios y hombre y reparador del linaje humano. Con el poder divino y vista y presencia del dulcísimo Jesús, fueron de nuevo ilustrados interiormente. Conocieron la multitud de espíritus angélicos que como siervos y ministros del gran Rey de los cielos, de los reyes y Señor de los señores, asistían con temblor y reverencia, levantáronse en pie y luego dieron la enhorabuena a su reina nuestra de ser madre del Hijo del Eterno Padre, y llegaron a darle reverencia. Hincadas las rodillas, pidiéronle la mano para besársela, como en sus reinos se acostumbraba con las reinas. La prudentísima señora retiró la suya y ofreció la del Redentor del mundo, y dijo: mi espíritu se alegró en el Señor, y mi alma le bendice y alaba, porque entre todas las naciones os llamó y eligió para que con vuestros ojos lleguéis a ver y conocer lo que muchos reyes y profetas desearon y no lo consiguieron, que es al eterno Verbo encarnado, humanado. Magnifiquémonos y alabemos su nombre por los sacramentos y misericordias que usa con su pueblo. Besemos la tierra que santifica con su real presencia. Con estas razones de María Santísima se humillaron de nuevo los tres reyes, adorando al infante Jesús, y reconocieron el beneficio grande de haberle nacido tan temprano el sol de justicia para ilustrar sus tinieblas. Hecho esto, hablaron al santo esposo, engrandeciendo su felicidad de ser esposo de la madre del mismo Dios, y por ella le dieron la enhorabuena, admirados y compadecidos de tanta pobreza, y que en ella se encerrasen los mayores misterios del cielo y tierra. Pasaron en estas cosas 3 horas, y los reyes pidieron licencia a María Santísima para ir a la ciudad. No, voy a acabar. Seguíanlos alguna gente, pero solo los magos participaron los efectos de la luz y de la gracia. Los demás, que solo paraban y atendían a lo exterior y miraban el estado pobre y despreciable de la madre y de su esposo, aunque tuvieran alguna admiración de la novedad, no conocieron el misterio. Despidiéronse y fuéronse los reyes, y quedaron María y José con el infante solos, dando gloria a su majestad con nuevos cánticos de alabanza, porque su nombre comenzaba a ser conocido y adorado entre las gentes. Lo demás que hicieron los reyes diré en el capítulo siguiente. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre de la carta a Santiago. La humildad frente a la ambición. ¿De dónde proceden los conflictos, las luchas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente de esas pasiones que luchan en el interior? Ambicionan y no obtienen. Asesinan y envidian, pero no pueden conseguir nada. No cesan de luchar y de pelearse. No obtienen nada porque no piden nada. Piden y no reciben porque piden mal, con la intención de satisfacer
sus pasiones. Gente infiel. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguno quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, tenéis deseos ardientes el Espíritu que Él ha hecho habitar en vosotros? Aunque Él da una gracia mayor y por eso dice, Dios enfrenta a los soberbios, pero concede el favor a los humildes. Eso está en Proverbios 3. Por tanto, someteos a Dios, pero enfrentaos al diablo, que Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, purificad vuestros corazones, los que lleváis una doble vida. Reconoced vuestra miseria, llorad y lamentad vuestros pecados, que vuestra risa se convierta en llanto y en tristeza. Humillaos ante el Señor y Él os engrandecerá. Queridos hermanos, quiero resaltar los 3 reyes magos porque eran personas del mundo, pero vivían de acuerdo con el Espíritu de Dios. Eran 3 hombres que nos dice María de Jesús Ágreda que eran sabios los 3. Nos dan los nombres de los 3 que los acabamos de leer. Ahí, de los 3 reyes magos, sabios, magos. Tenían una ciencia, conocían las estrellas, estaban iluminados por Dios. Fueron llamados de Persia, la antigua Persia, lo que actualmente es Irán. Y peregrinaron, hicieron peregrinaje con sus criados caballos. Eran gobernantes justos y rectos de sus reinos. Tenían reinos pequeños. Y ellos que eran reyes, los 3, en nombre de la Santísima Trinidad, se fueron a adorar al único Rey del universo. Significa que esos reyes son la primicia de todos los reyes de la tierra, que son humildes y que saben que el único Rey es Jesús, que Él es el Rey de Reyes. Y eso fue lo que hicieron hacer. Se sorprendieron en encontrar al Rey de Reyes en un pesebre humilde y a una virgen que trataron como una gran señora. Quisieron besarle la mano, pero ella puso la mano del rey para que ellos la besaran. En contraposición está la palabra de Dios hablando de los reinos de este mundo. Los reinos de este mundo producen conflictos. Ya Dios no reina en estos reinos. Y recordando las palabras del Papa Benedicto XVI, llegará el tiempo en que una manada de bandoleros nos gobernarán. Y es así. Nos gobiernan bandoleros, no solamente en Colombia, sino en muchos países del mundo. Gentes que no tienen sino el único principio de abolir los mandamientos de Dios, de abolir las leyes de Dios y de destruir la iglesia del Señor. Hombres que ambicionan y que almacenan en graneros donde la polilla pudre y corrompe. Dice la palabra de Dios que ambicionan y no obtienen, asesinan y envidian. Y a pesar de sus asesinatos no consiguen nada estos reyes. No obtienen nada porque Dios no complace sus pasiones. Nosotros como cristianos tenemos que tener el corazón de estos reyes magos, adorar al niño Jesús, la Virgen María. Bueno, adorar al niño Jesús, veneramos a la Virgen María y a San José. Y pedimos de ellos toda la gracia de la mansedumbre y un corazón magnánimo como lo tenían los reyes magos. A pesar de que eran hombres del mundo, no satisfacían sus propias pasiones, vivían de acuerdo con el Espíritu de Dios.
Aunque gobernaban pueblos, lo hacían con rectitud y justicia, y no eran reyes de este mundo que se dedican a satisfacer sus propias pasiones. Los reyes de este mundo se gobiernan para sí mismos. Todos los días nos salen escándalos de esos poderosos del mundo, implicados en desapariciones de niños. Algunos dicen rumores de torturas de niños para sacar ese precioso líquido que dicen que es teoría de la conspiración. Yo no lo creo tanto. Una sociedad terriblemente mala. Que Dios es un Dios de orden y estos masones no se van a salir con la suya. Ah, sí, este es nuestro mundo. Dios no se va a meter aquí con nunca. Aquí el año 300 llegará. Sí, el año 3000 llegará. El año 200 llegará. Pero no llegará sin Dios. No llegará sino en la voluntad divina. No de acuerdo con lo que los hombres se imaginan. Mis caminos no son tus caminos. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces, la gente tiene los reyes que se merece. Gente infiel. ¿No sabéis que la amistad con los hombres es enemistad con Dios? Si alguno quiere ser amigo del mundo, se enemista con Dios. Debemos pedir el Espíritu Santo para que nosotros podamos habitar verdaderamente y tener un espíritu de humildad, porque los diablos nos asusan para que seamos soberbios todos. Los gobernantes de este mundo son soberbios. Los reyes magos eran humildes. Y los humildes conocen a Dios, aman a Dios y disfrutan de Dios. Dios enfrenta a los soberbios, los confunde, los destruye y los confunde en su propia soberbia, pero concede el favor a los humildes y a los sencillos. Por lo tanto, aferraos a Dios y enfrentado al diablo. Pero al diablo solamente se le enfrenta con el Espíritu del Señor y con la fuerza del cielo dentro. Solo no puedo enfrentar al diablo. El diablo huirá de nosotros siempre que recemos el rosario, utilicemos los sacramentales, pero sobre todo seamos humildes. Al ser humildes, el diablo huye de nosotros. San Francisco de Asís le decía a Junípero: el diablo huye de ti, Junípero, por lo humilde que eres. Sí, o sea, pues yo sé que no lo estaba alabando, pero ante la humildad, el diablo huye. No soporta a los humildes. No soporta a San José por humilde. No soporta a la Virgen por humilde. No soporta al mismo Jesús por humilde. Y no soporta a todos los que son humildes. De manera que si queréis combatir a los soberbios de este mundo, a los reinos de este mundo, ser como los sabios que se les muestra la sabiduría de Dios, viene un conocimiento interior, una sabiduría interior, una humildad para poder conservar todos estos dones, porque el humilde no puede conservar estos dones de Dios si no es humilde, y entonces se atraerá a Dios. Al atraerse a Dios, el diablo tendrá que huir de vosotros, como lo dice la palabra de Dios. Enfrentaos al diablo, pero con la humildad. El diablo huirá de vosotros mientras seáis humildes. Acercaos a Dios y acercaos vosotros mismos a la gracia. Dejad el pecado, dejad de llevar una doble vida. Sed auténticos. Reconoced vuestras miserias. Lamentaos de vuestros pecados delante de Dios. Convertid el llanto y los sufrimientos en risa. Alejaos de la tristeza, porque un santo triste es un triste santo. Recibid la alegría del Espíritu Santo y humillaos delante del Señor, porque Él los engrandecerá.
Sed humildes, os repito, sed humildes para alcanzar el reino de Dios, para enfrentar al diablo y alcanzar la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Patria, Figlio ed Spiritu Santo, sic et sic non exempere et in saecula saeculorum. Amén. Eso es todo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere aportar?